Estas son las noticias de France 24. Europa sigue haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Italia, España, Alemania, Francia y el Reino Unido son los países más afectados. El gobierno francés confirmó 1.102 muertes y 22.622 contagios, mientras que España ya tiene 39.885 casos positivos y más de 2.800 fallecidos. En el Reino Unido comenzó a la medianoche la medida de aislamiento obligatorio. Estados Unidos ya es el tercer país con mayor cantidad de casos de contagio confirmados, con más de 53.000. La falta de medidas reactivas, la falta de un sistema de salud universal y el subdiagnóstico han llevado a que la OMS indique que este país podría convertirse en el nuevo foco de la epidemia a nivel mundial. Y el Comité Olímpico Internacional dio su brazo a torcer y anunció el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que estaban previstos para el próximo mes de julio. Las justas deportivas serán realizadas en el 2021. La medida tiene lugar después de que varias delegaciones de varios países anunciaran que no iban a participar. Analizamos el tema. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde Bogotá, en Colombia. Comenzamos en el continente europeo, en donde Italia, España, Francia, Alemania y también el Reino Unido siguen siendo los países con mayor cantidad de casos de contagio, decesos y de pacientes recuperados. Las muertes en el continente ya superan las 12.000. Francia registra hasta el momento más de 1.100 fallecimientos y unos 22.622 contagiados, mientras que España, por su parte, confirmó más de 2.800 decesos y unos 39.885 casos positivos para COVID-19. Ambos países mantienen el estado de alerta y también el confinamiento ciudadano, una medida que también comenzó en el Reino Unido. En Francia, el presidente Emmanuel Macron había declarado al país en guerra. Hoy, el Ejecutivo consideró esencial extender el confinamiento por lo menos hasta las 6 semanas. De nuevo, mucha precaución. No queremos advertir a los franceses de que el encierro duraría más, sino decir que no tenemos esa respuesta. Nos pronunciamos sobre las estimaciones basadas en las opiniones de expertos. Más de un tercio de las muertes contabilizadas en Francia se registran en el este del país y los hospitales están cerca de la saturación. Por eso, varios pacientes han sido trasladados a Alemania y Suiza. En España, donde el 14% de los contagiados son trabajadores del sector salud, también se busca reducir la presión sobre el sistema sanitario y el gobierno impulsó la creación de un hospital exclusivo para pacientes de COVID-19. Estamos trabajando intensísimamente, 24 horas al día, para dar respuesta a lo que va a ser uno de los hospitales más grandes de España, un hospital de campaña, de alguna forma un hospital de guerra, ¿no? Al establecer un nuevo récord de muertes, España solicitó ayuda humanitaria de la OTAN. Por su parte, Reino Unido, cuyo gobierno fue criticado por su tardía respuesta frente a la propagación del virus, comenzó el martes un confinamiento que durará al menos 3 semanas. Después de registrar 2 días consecutivos de reducción en el número de muertes, Italia volvió a repuntar en el número de contagiados y de fallecidos. Los contagiados ya son 69.176 y las víctimas llegan a 6.820 personas. Mientras que los recuperados en este país europeo ya rondan los 8.326. Natalia Mendoza, desde Roma, nos da más detalles en el siguiente reporte. Después de 2 días con una ligera disminución del número de muertos el domingo y el lunes, hoy el balance volvió a aumentar. 743 decesos fueron registrados este martes. En total, desde el inicio de esta crisis sanitaria, 6.820 personas con coronavirus han muerto en Italia. El país ha iniciado a lanzar una producción masiva de mascarillas de protección individual. Se estima que se necesitan 90 millones de mascarillas al mes para satisfacer la demanda. El gobierno ha solicitado a las empresas nacionales, ya que el objetivo es lograr la autosuficiencia. Mañana miércoles entra en vigor el último decreto aprobado por el gobierno italiano. Italia reduce al máximo los motores de su economía. El gobierno ordena cerrar todas las actividades productivas que no son consideradas indispensables. Continuarán funcionando los supermercados, las farmacias, los bancos,
pero también una serie de actividades consideradas indispensables para el país. Esto es algo que despertó el descontento de los sindicatos, que consideran que no están reunidas las condiciones para garantizar la salud de los trabajadores, y anunciaron una huelga para mañana miércoles. En Estados Unidos, el virus del COVID-19 se extiende rápidamente por ese país. Estados Unidos ya es el tercero en el número de contagiados a nivel mundial. Más de 53.000 personas han sido diagnosticadas, mientras que las víctimas alcanzan ya casi las 700. El estado de Nueva York es el principal foco de esta infección, según lo dice también el alcalde de la ciudad homónima, Bill de Blasio. Allí hay 14.776 casos y 131 personas han fallecido. La OMS indicó que Estados Unidos va rumbo a convertirse en el siguiente foco de la pandemia, como ya lo fueron en su momento Wuhan en China y Lombardía en Italia. Esto mientras el Congreso también debate un plan de ayuda económica para hacer frente a la crisis que deja la pandemia. Sobre esta preocupación por el rápido avance de la pandemia en Estados Unidos, conversamos más temprano con la doctora Eileen Martin, profesora de enfermedades infecciosas y también asesora de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud, y nos dio detalles de las características que está presentando la pandemia en este país norteamericano. La manera de vivir en los Estados Unidos y las políticas aquí hacen que muchas personas no tienen la manera de ser, no tienen acostumbrado a encerrarse en la casa como tienen que hacer, y entonces por mucho largo tiempo ya hay mucha comunicación adentro de la población que no estaba detectada. Ahora, en las últimas semanas empezamos a hacer las pruebas que lo debíamos empezar a hacer en enero y febrero, y entonces, claro, se están detectando los casos que ya estaban aquí, pero no se habían detectado. Y encima de eso, como sigue subiendo, la verdad, la contagio entre personas, esa combinación de detectar cosas que debíamos haber ya sabido y los casos subiendo, es por eso que estamos viendo estos números tan dramáticos. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente decidieron aplazar un año la realización de estas justas deportivas. Vamos a ampliar esta información con Leonardo Niño, de la redacción de deportes de France 24. Muy buenas noches, Leonardo. Y esta decisión era prácticamente inminente, la estaba esperando la comunidad internacional, más allá de que los organizadores fueran renuentes hace unos días a aplazar estas justas deportivas. Sí, Santiago, buenas noches. Era inminente por la presión que ejercieron varios comités olímpicos en sus países, en sus respectivos países. Australia y Canadá habían manifestado que no enviarían a sus deportistas para participar en estas justas. Hace 2 días, el último comunicado que había dado el Comité Olímpico Internacional era que se iban a dar un tiempo de 1 mes, 4 semanas, para tomar una decisión final sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, pero no, estas 4 semanas pasó a ser 40 horas la decisión rapidísima que se tomó en una llamada entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, que al final de cuentas dijo que ante este brote pandémico del coronavirus, lo más importante es preservar la salud tanto de los deportistas, 11.000 iban a participar en estas justas, así como de los entrenadores y todo el personal que iba a formar parte de este evento deportivo, que pues es el más importante del mundo. Una decisión histórica, pues es la primera vez en tiempos de paz, si se le quiere decir de esa manera, que se aplazan unos Juegos Olímpicos de esta era moderna que empezaron en 1896. Las 5 ediciones anteriores, 3 de verano y 2 de invierno, habían sido aplazadas por las guerras mundiales, la primera y la segunda. Leonardo, una inversión como la que significa hacer unos Juegos Olímpicos para la ciudad de Tokio, que era la ciudad host de este evento, también va a tener implicaciones económicas, bueno, no solamente para Tokio, sino también para Japón, que era el país que recibía estas justas deportivas. ¿Y cómo afecta entonces esto el calendario deportivo? Porque no es el único evento deportivo que han aplazado. Sí, Santiago, pues en cuanto al costo económico es muy grande, así como hemos venido hablando estos días al informar sobre el coronavirus de que esto afectará a la economía con consecuencias todavía impensadas a todos los países que se han visto afectados por esto. Pues Japón obviamente recibe un golpe fuerte por esta situación, por este aplazamiento a nivel turístico. Se esperaban millones de personas que fueran a Japón para observar los Juegos Olímpicos. Lógicamente implica también un golpe duro para todos los contratos de derechos de transmisión de televisión
así como los organizadores allí en cuanto a la infraestructura. Así que este es un caso que afectará seguramente mucho la economía japonesa y de los organizadores. Y bueno, viendo acá cómo afecta respecto a la otra pregunta, la agenda deportiva, vemos cómo ya pues el COVID-19 ha afectado prácticamente toda la agenda deportiva. Aquí obviamente está la noticia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aplazados para 2021. Vemos también en tema de fútbol como las eliminatorias del Mundial de Qatar, que estaban programadas para empezar en marzo, serán aplazadas hasta nueva orden, al igual que las ligas europeas y latinoamericanas de clubes y las finales de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Allí vemos también otras de las disciplinas de autos y motos, baloncesto, también el béisbol, la temporada de la MLB que iniciaría el 25 de mayo, aunque eso obviamente estaría por verse, al igual que otros deportes como el Roland Garros, uno de los Grand Slams de tenis que está aplazado para el 20 de septiembre. Vamos a ver cómo transcurre todo porque por ahora es incierto cómo va a retomarse el calendario deportivo. Gracias, Leonardo. Lo que sí es cierto es que una vez pase esta pandemia, los deportes van a tener muchísimo trabajo en la redacción, eso sí, seguro. Muchas gracias por esta información, Leonardo. En medio del aislamiento obligatorio, Argentina conmemoró 44 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en ese país. Esta fecha es conmemorada con marchas y una tradicional concentración de ciudadanos con pañuelos blancos en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, que hoy, debido a la pandemia, permaneció vacía, siendo esta la primera vez en la historia de Argentina que no son realizados los actos conmemorativos de esta fecha. Argentina registra 6 víctimas por el COVID-19 y 301 casos de contagio. Desde la capital argentina, Natalio Cosoy nos da más información en su reporte. A esta hora, cualquier otro 24 de marzo, desde el regreso a la democracia en Argentina en 1983, esta plaza estaría repleta, esta Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, porque sería el momento central de los actos para conmemorar el inicio de la dictadura militar que comenzó en 1976, un 24 de marzo, y en la que, según organismos de derechos humanos, resultaron alrededor de 30.000 personas desaparecidas. Pero este año, cuando se marcan 44 años de esa fecha, la plaza está vacía. Y es que Argentina está en aislamiento social obligatorio para intentar detener el avance del coronavirus COVID-19. Así que las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos invitaron a los argentinos a colgar esos pañuelos blancos que los representan, como los que están aquí pintados en la Plaza de Mayo, y compartirlos en redes sociales, colgándolos y sacándoles fotos de sus balcones y los frentes de su casa para seguir insistiendo en su reclamo de memoria, verdad y justicia. Dejamos Argentina, nos vamos hasta Brasil. El estado de São Paulo, el más poblado de ese país suramericano, se convirtió en el primero de ese país en dar inicio a la medida de aislamiento obligatorio para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Pese a las muchas personas que salieron a las calles, pese a las recomendaciones, salieron y evadieron esta medida, dando así un mal ejemplo al resto de la ciudadanía que podían mantenerse en casa para hacer frente a esta pandemia mundial. Brasil registra 2.100 casos confirmados de contagio hasta el momento y es uno de los países que registra las normas más laxas para hacer frente a la situación de salubridad. Y seguimos en Sudamérica. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la modificación de la fecha para la realización del plebiscito para la reforma constitucional. Asimismo, modificó también la realización de las elecciones regionales para elegir en estos comicios a los alcaldes y a los gobernantes locales. La consulta ciudadana será realizada el 25 de octubre. Esta nueva fecha surge debido, por supuesto, a la emergencia que está viviendo Chile por el avance del COVID-19. Y debido a las medidas de cuarentena o aislamiento o toque de queda que ha sido impuesto en diferentes países, la fauna silvestre ha comenzado a hacer presencia en las calles de diferentes ciudades ante la ausencia de los humanos. Así lo demuestran estas imágenes de un puma que deambuló por las calles de las comunas de Providencia y Ñuñoa, esto es en Santiago, la capital de Chile. El felino se tomó todo el tiempo, caminó por las calles e ingresó a las instalaciones de un colegio y a una parroquia. Posteriormente fue capturado, llevado a un centro de rehabilitación de fauna silvestre para luego ser liberado en los Andes chilenos.
Y con esto llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nuestra programación. Feliz noche.